A ver, es que no paráis de decírmelo. Antonio, háblanos de la composición de los cuadros. ¿Cómo se compone un cuadro? ¿Cómo tengo que componer un cuadro? Mira, pues te lo voy a contar, te lo voy a contar ya. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres salir? Mira. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Venga, anda. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de cómo se compone un cuadro, porque claro, aquí hablamos mucho de cuadros por aquí, cuadros por allá, dibujos por aquí, esculturas por allá, pero ¿cómo se compone, cómo se organizan las formas en un cuadro? Y sobre todo, ¿qué es componer un cuadro? Pues componer es la forma en la que se colocan los objetos en una obra. Y una obra puede ser un cuadro, pero puede ser también un dibujo, puede ser una fotografía, una escultura y hasta la pared de tu cuarto. O sea que aquí vamos a hablar de composición. Yo he leído por ahí que después del Dada ya no se presta atención a la composición, que eso ya es una cosa del pasado. Y mira, te voy a decir una cosa, esto no es del pasado, es que tú quieras o no quieras, cuando colocas un elemento, cualquiera que sea, en un soporte, ya estás componiendo. No es lo mismo que lo coloques aquí, que lo coloques aquí o que lo coloques aquí. Las obras dadaístas, las obras abstractas, todas ellas tienen una composición concreta. Otra cosa es que no se haya prestado atención a la composición o que no se hayan usado las leyes de la composición para contar cosas. Pero bueno, eso ya habla mucho de los artistas y de las artistas que digan que la composición no sirve para nada. Y es que hasta en las performances hay composición. Vamos a ver, en cualquier acción teatral existe la composición. Si tú todo eso lo dejas al azar, ¿qué puede pasar? Pues que el mensaje puede ser erróneo. O sea, si tú quieres mostrar algo que esté muy equilibrado y usas líneas de composición de desequilibrio, pues mira, lo estás haciendo mal. Es como decir, por ejemplo, mira, voy a pintar este retrato, pero lo voy a pintar sin mirar, porque ¿para qué? Yo lo pinto así. ¿Qué pasa? Pues que no te va a salir el retrato, ni se va a parecer, ni nada de nada. Y es que todas estas leyes de la composición a principios del siglo XX ya la estudió la Gestalt, que además tienen mucho que ver con la psicología. Mira, te invito a que lo estudies, búscalo, la Gestalt. Además, es que todo esto es importante, porque a través de la percepción visual se produce la comunicación. Y cuando nosotros y nosotras pintamos un cuadro o dibujamos una cosa, estamos comunicando algo. Por ejemplo, si yo hago así, a que te estoy comunicando algo, pues esto es una imagen. Y además es una imagen que, fíjate, el dedo como tiene una dirección, tiene una tensión. Y por ejemplo, si yo hago así, ¿qué te estoy comunicando? Pues te estoy comunicando acogida, te estoy comunicando que puedo llegar a abrazarte o incluso estoy enmarcando mi cabeza, así. ¿Y todo esto por qué viene? Pues por estas líneas que conforman mis dedos y que están dispuestas de esta forma. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el orden que tiene la forma siempre va a estar basado en los límites de tu soporte. Por ejemplo, si tu soporte es rectangular, ahí dentro de ese rectángulo es donde vamos a organizar la forma y donde vamos a jugar con estas mismas formas para hacer nuestra composición. Una de las reglas básicas para que el cuadro sea armónico es el equilibrio. Y tú me dirás, ¿es que es necesario que un cuadro esté equilibrado? Bueno, a ver, ciertas reglas están para saltárselas, pero sí es necesario aprender cuáles son estas reglas para saber cuándo me las puedo saltar, cuándo las puedo reinterpretar, y la regla del equilibrio es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque el equilibrio produce bienestar, produce paz, y a ti, igual que a mí, nos gusta ver cosas que estén equilibradas. Pero para que me entiendas mejor, te lo voy a dibujar. Por ejemplo, mira, si tiene este rectángulo y aquí pongo estas bolitas y ya no pongo ningún elemento más en mi soporte, vamos a ver que esta composición se cae claramente hacia la derecha. O sea, todo el peso está en la parte inferior derecha. ¿Esto qué genera? Genera desequilibrio. Pero ¿qué pasa si yo coloco otra bolita en este punto? Pues que la composición se equilibra. Y tú me dirás, oye, es que yo quiero representar precisamente el desequilibrio, porque quiero pintar un cuadro en el que una figura esté así atormentada, desequilibrada, tal, y entonces quiero poner a los elementos, todos los elementos en una parte. Pues claro que sí, sí, ya lo he dicho, para eso están estas reglas, para usarlas y para usarlas de una manera o de otra. Para conseguir equilibrio tenemos que contar con las formas
Pero al igual que las formas, también son muy importantes los espacios vacíos. Cuando tú dejas un espacio vacío, también estás pintando o también estás dibujando. Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta es el peso, y es que dependiendo de dónde coloquemos los elementos en nuestro soporte, estos mismos elementos van a pesar o van a flotar. Por ejemplo, fíjate, si yo coloco estas bolas de nuevo aquí justo debajo, estos círculos pesan, pero si los coloco en el centro, ¿qué pasa? Pues que ya gravitan, parece que pesan menos, y si lo coloco encima del todo, ya bueno, está prácticamente volando. El peso es muy importante en la composición y además es muy fácil que lo controlemos en nuestro soporte porque la ley es así de sencilla. Si colocamos elementos en la parte inferior, estos elementos van a pesar, y si lo colocamos en la parte superior, van a pesar menos. También es muy importante el concepto de fuera y dentro. Por ejemplo, volvemos a las bolitas para que me entiendas bien. Si yo coloco esta bolita en el centro, está dentro de nuestro espacio de visión, porque nuestro espacio de visión ya digo que es el soporte donde estamos pintando o dibujando. Pero si esta otra bolita la coloco en este otro punto, o sea, la mitad de la bola sale, supuestamente sale, pero realmente no está dibujada ni pintada. Bueno, si esta bolita yo la represento así, nuestra cabeza se va a imaginar el resto de la bolita y vamos a pensar que parte de ese elemento está fuera de nuestra obra. Si esto lo pasamos al plano figurativo, yo puedo hacer, por ejemplo, un retrato y colocar la mano del retratado dentro y la otra mano fuera, pero no vamos a pensar que esta persona es manca, o sea, esta persona tiene pues sus dos manos. ¿Qué quiere decir esto? Que el estar fuera no significa que no exista, significa que no lo vemos. Es como, por ejemplo, si yo hago así. Tú ahora mismo no estás viendo esta mano, ¿no? Esta mano no la estás viendo, pero te la imaginas y existe, claro. Te imaginas algo así y no existe la mano. Otro concepto fundamental es la tensión, y es que esto también es muy fácil de controlar. Si colocamos, por ejemplo, una línea recta en la mitad del soporte, esta línea estará quieta, pero está en tensión, no tiene ninguna dirección, o sea, no se mueve hacia ningún sitio. Pero si esta misma línea la agrandamos, ¿qué ocurre? Pues que parece que es infinita y entonces, en cierto modo, tiene menos tensión. ¿Y qué pasa si coloco todas estas líneas que vienen de arriba a abajo o de abajo a arriba? O sea, ¿qué pasa si repito líneas en un soporte más o menos en estas posiciones? Pues que le estamos indicando al espectador hacia dónde tiene que mirar y además estamos generando movimiento. El centro de interés. Este tiene que ser un lugar por el que el espectador entra a ver el cuadro. Tiene que ser el punto que más llame la atención. Además, es el lugar por donde el espectador, o sea, nosotros, empezamos a hacer el recorrido de la obra. O sea, tú te pones delante, por ejemplo, de la fragua de Vulcano de Velázquez y ves que el punto de interés es la cabeza de Apolo, que fíjate además cómo está simplificada por un círculo de luz así. Y bueno, tú entras a ver el cuadro por ese punto y empiezas a recorrerlo así, de esta forma, a través de las miradas de todos los que conforman el cuadro. ¿Y esto está bien hecho o está mal hecho? Pues muy bien hecho, porque mira, Apolo viene a contarle a Vulcano pues que su mujer, que es Venus, le ha puesto los cuernos con Marte. O sea que fíjate tú, el dramón. Y en este caso nosotros podemos sentirnos identificados con Apolo. ¿Y por qué? Porque es el punto que más nos llama la atención y es por el cual empezamos este recorrido visual por el cuadro. Esta composición después se ha usado muchísimo, ¿eh? Por ejemplo, Matisse en su danza también la tiene. Goya también lo ha usado, muchísimos pintores y pintoras a lo largo de la historia lo han utilizado. Pero es que además en esta obra tenemos otra ley, la ley de la mirada, que es súper importante. Si tú vas a hacer un cuadro figurativo y vas a poner a personas, la mirada también ocupa espacio. O sea, no es lo mismo que yo esté así, que te estoy mirando a ti fijamente, a que yo me coloque, por ejemplo, aquí. Si yo me coloco aquí y miro hacia allí, mi mirada también está ocupando un espacio. Es muy diferente a que yo me coloque aquí. O sea, fíjate que el espacio se ahoga, ¿no? Se ahoga. En este cuadro de Francisco Pradilla, la reina Doña Juana la Loca, recluida en Tordesillas con su hija la infanta Doña Catalina, aquí vemos claramente cómo las miradas de los personajes están ocupando espacios inmensos.
También se puede ver en este cuadro de la pintora Beth Morisot, que se titula Paul Gauguin pintando y es de 1887, y se observa perfectamente que la mirada de la pintora efectivamente está ocupando un espacio muy importante del cuadro. Otra de las leyes es la direccionalidad, y es que a través de los elementos compositivos nosotros podemos llevar al espectador a ver lo que nosotros queramos que vea a través de las líneas de composición. Mira, te lo explico. Por ejemplo, si yo pongo estas líneas de esta manera, estamos indicando que tú tienes que ir viendo las cosas desde aquí hasta aquí. Estamos generando una dirección de la mirada. Esto lo sabía muy bien Artemisia Gentileschi, porque mira, en esta obra se ve claramente cómo a través de los brazos de las dos figuras femeninas nos va dirigiendo la mirada hacia la cabeza decapitada de Holofernes. Por supuesto, también aquí interviene la ley de la mirada. Y además ocurre otra cosa muy importante, es que la línea que produce la espada y la cabeza de Holofernes es algo muy violento, o sea, es casi una cruz. Y a través de la mirada de Holofernes salimos violentamente del cuadro. Y hay otra cosa más, es que los brazos de Holofernes están así, están en forma de círculo. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues que estemos continuamente mirando ese horror que es la decapitación de Holofernes. Otra ley también fundamental es la ley de la simetría o de la asimetría. Depende de para qué lo quieras usar. Por ejemplo, yo tengo un cuadro que es la Virgen de María Luisa. Este cuadro es perfectamente simétrico. ¿Y por qué lo he hecho así? Pues porque la simetría habla de la solidez, habla de lo divino, habla de lo que no se mueve. Y esto se ha usado a lo largo de la historia muchísimo. Por ejemplo, en este Pantocrátor de San Clemente de Taúl del siglo XII. Acrecienta su naturaleza divina gracias a la composición. Pero también lo vemos en la Danza de los Pavos de Romero Resendi. Lo que pasa es que Romero Resendi usa aquí dos leyes compositivas. Por una parte, tiene una pirámide invertida o una V, lo cual da cierta solidez a la composición, pero a través de los brazos de estos gitanos que se mueven, que bailan, de estas cabezas que están en la esquina inferior izquierda y por supuesto los pavos que aparecen por ahí, hace que esta composición tenga esa doble cualidad. Por una parte tiene una composición bastante sólida, pero por otra parte tiene muchísimo movimiento. Además tiene otra cosa que me gusta mucho, y es que a través de la ley de la mirada, de las miradas que tienen todos estos bailadores, bailarines, entras y sales del cuadro continuamente y además te están diciendo, oye, que la juerga no solo está aquí, que fuera también hay más gente. A mí me parece fantástico. Otra ley muy importante también es la ley del contraste. ¿Y el contraste por qué viene dado? Pues viene dado por la luz, evidentemente. Esto lo sabían muy bien artistas como El Greco en su cuadro La Fábula. Y por supuesto Caravaggio, por ejemplo, con esta obra que es Chico mordido por una lagartija. La luz aquí es fundamental para la composición. Y también tenemos, por supuesto, la ley del horizonte, que esto se usa mucho cuando estamos pintando paisajes. Dicen los tratados de dibujo y de pintura que no se debe poner el horizonte en la mitad del formato. Pero bueno, ya sabes que lo puedes poner o no lo puedes poner, ya eso depende de ti. Pero lo que está claro es que si la línea de horizonte está alta, significa que tú estás pintando o bien subido en una escalera o subido en un bloque de pisos, en fin, subido en algún sitio. Y esto lo puedes ver muy bien en el cuadro de la impresionista Susan Balladon, por ejemplo. Aquí se ve que la línea de horizonte está bastante alta, o sea, ella estaría subida en un edificio o en cualquier otro sitio, pero vamos, estaba en alto. Sin embargo, lo contrario es que la línea de horizonte esté cercana al suelo. Y esto lo podemos ver en esta obra de Georgia O'Keeffe que se titula Espina dorsal volando, donde vemos claramente que la línea de horizonte está muy bajita, o sea, ella está imaginando la escena o mirando la escena desde el suelo. Esto es algo de lo que puedo hablarte sobre la composición en las obras, pero bueno, tú ya sabes que yo tengo muchos cursos online en Udemy, que si te interesa alguno te invito a que lo hagas este verano, este otoño, este invierno, cuando quieras, donde puedes aprender conmigo a dibujar, a pintar, a descubrir nuevas técnicas, en fin. Te dejo el enlace aquí abajo en la cajita, míralo. Si te ha gustado muchísimo y veo que este vídeo realmente sirve y aporta algo, pues yo me comprometo a hacer una segunda parte sobre la composición. Revienta el botón de like para que yo me entere y nos vemos muy pronto. Mira, por ejemplo, aquí estoy yo como Mona Lisa en una composición triangular y con los bracitos así, que no produce mucha tensión porque está así rectos, ¿no? Así una composición
tranquila.